junto a ti en Matinal Nuestra Casa. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Hoy queremos volver a conversar con la madre de Martín, con Natalia Estuardo, quien hoy también es presidenta de la agrupación Martín por la Vida, que nos entrega un mensaje tan importante como este. Hay que ser buenas personas. Es tan simple, pero tan profundo al mismo tiempo, porque el ser buena persona también implica comportarnos, seguir las normas, respetar la vida de las demás personas cuando estamos, por ejemplo, conduciendo nuestro vehículo en las calles. Es por eso que queremos conversar contigo, Natalia, para que nos cuentes en qué está la investigación en torno a lo que ocurrió con Martín, para que nos cuentes también cómo está de cara a todo esto al juicio, que ya esperemos comience pronto, pero no has venido sola. Hoy vienes acompañada del ex PDI, también perito en infografía forense, Juan Carlos González, que nos va a contar un poquito más acerca de la reconstitución de escena que se hizo la semana pasada, y vía Zoom le damos la bienvenida a José Antonio Villa. Él es asesor, experto en metaperitajes de siniestros viales, ingeniero en tránsito, también es máster en tráfico, movilidad y seguridad vial, entre otras especialidades asociadas precisamente a lo que ocurre en las calles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, Natalia, bueno, una realidad que te tocó vivir, que les tocó vivir como familia, este atropello de tu hijo acá en Chiguayante, algo que también nosotros como medio de comunicación llevamos porque fue bastante impactante, pero a pesar de todo ese dolor, tú decidiste crear una fundación para crear conciencia, para educar. ¿Cómo ha sido para ti también todo este proceso donde tienes que deambular con la pena, tienes que deambular por lo judicial y además también con enseñar para que esto no se repita? Sí, mira, la verdad es que el crear Martín por la Vida, en un comienzo partió con esta iniciativa de educar vialmente, porque nos encontramos con que lamentablemente en Chile somos uno de los países en que menos educación vial tenemos. Hemos postergado la educación vial y ahí yo tengo una crítica muy personal, que creo que hay una inmadurez institucional desde arriba. Tenemos que ir transmitiendo la educación vial y reforzando. También tenemos que apretar un poquitito ahí a las municipalidades que tienen este rol de tener la señalética, de manejar un poquito más todo lo que tiene que ver con la seguridad en los espacios públicos. Sí, en un comienzo fue así, después me di cuenta en el proceso de todo lo que tienen que vivir las víctimas indirectas, quienes nos quedamos. Parten nuestros hijos, parten nuestros padres, tíos, hermanos, y la verdad es que el tema judicial es bien complejo y hay que ser muy fuerte. Yo agradezco la gestión y que el fiscal Barahona, la acogida que nos ha brindado con respecto al caso. También agradezco a las personas que se han presentado como testigos, porque hoy día la gente no quiere testificar. Ya muchos prefieren dar un paso al costado y decir, no, yo en realidad no quiero estar en un proceso judicial, pero creo que esto generó tanto impacto en estas personas que no se conocían entre sí y que llegaron voluntariamente a presentarse como testigos, que nos movilizó a representar a más familias, a más causas. Hace poco, le voy a hacer una mención bastante rápida, la corporación llevó el caso de Elías, un chico que fue atropellado en Talcahuano en la noche, y los papás habían perdido toda esperanza de que este joven que era en prisión preventiva, a la corporación llegó el caso el día miércoles y el día jueves se realizó una audiencia y el joven que atropelló a Elías está en prisión preventiva. Entonces, se logró todo esto rápidamente porque hemos aprendido en el proceso. Sí genera como un alivio el poder ayudar a otros como no te pudieron ayudar a ti. Sí. Eso es como... yo agradezco toda la gente que conocí en el camino, y en el camino conocí a José Antonio, ¿ya? En esto de ir a un seminario en Santiago, a estudiar un poquito más, a prepararme, y José Antonio es tremendo.
Sí. Y de hecho quisiéramos, ya vamos a estar, Juan Carlos, también preguntándole por los detalles de lo que fue esta reconstitución de escena, pero para también darle el paso a José Antonio, también entendiendo que muchas veces la conectividad nos pueda jugar una mala pasada. José Antonio, como experto, si nos pudieras explicar qué tan determinante fue la velocidad en este accidente en particular, ocurrido el año 2023, por eso también hacíamos el punto respecto de lo que ha tardado el inicio del juicio en torno a esta situación, pero como especialista en la materia, los factores determinantes, porque todavía se le baja el perfil a la velocidad que alcanzan muchos conductores en el perímetro urbano. Camila, bueno, Luis, muy corto, un pequeño paréntesis sobre lo que dice Natalia, que efectivamente como país carecemos de educación vial. Es algo que es parte de una educación cívica. O sea, del momento que nosotros salimos de la puerta de nuestra casa y empezamos a desplazarnos por estas vías, estos espacios que son de uso público, uno debiera hacerlo con la mayor empatía posible. Pero a veces la empatía no es suficiente para poder entender cómo uno se sitúa y cuáles son las verdaderas responsabilidades que tiene uno en el actuar. Y por eso que el conocimiento de las normativas de tránsito y también de las consecuencias que lleva a cabo el no llevar de buena manera esta responsabilidad, es necesario que se haga esta educación. El artículo 30 de la Ley de Tránsito, que fue creada en el año 1984, antiguamente existía la Ordenanza General del Tránsito. El artículo 30 establece que todos los niños y todos los jóvenes de nuestro país debieran tener educación vial de manera oficial y permanente desde primero básico hasta cuarto medio. Algo que entendemos, sabemos, vemos que no es así. Por lo tanto, hoy día existe un incumplimiento legal grave por parte de las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación, a ellos nos mandata la Ley de Tránsito, y se hace muy relevante hacer esto. Ahora, contestando la pregunta, por este escaso conocimiento que tenemos nosotros, uno siempre ve, por ejemplo, unas señales verticales de máximo de velocidad. Mira, dice máximo 50, mira, dice máximo 70, máximo 80, etc. Sin embargo, como carecemos de este conocimiento complementario de lo que uno solamente ve y lo que dice el sentido común, que no debo superar ese número que está ahí, ese guarismo, hay situaciones que hacen de que yo deba regular esa velocidad, y no necesariamente si tengo una señal vertical que dice máximo 70, yo tengo que ir a 70. Porque, por ejemplo, si yo tengo una neblina tan espesa que a mí no me permite ver a 5 metros, 10 metros de distancia, no es, voy a ocupar un concepto legal, no es razonable y prudente que yo conduzca a 70 kilómetros por hora, porque esa señal fue colocada, fue instalada cuando todas las condiciones son perfectas. Tengo buena visibilidad, buenas condiciones del vehículo, buenas condiciones del conductor, no tengo un flujo vehicular ni peatonal en el entorno que me haga perder el equilibrio en algo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un peatón, en este caso lo que ocurrió con Martín, un peatón en la mediana, es decir, al medio de la calzada, que está esperando para cruzar, es otro motivo el que lo haya hecho bien o mal. Todas son causas de accidentes de tránsito, pero uno tiene que irse a la causa basal, declarar, informar todas las que son causas, pero hay una que es basal. Si yo estoy viendo que hay una persona que está realizando algo imprudente, que no debiera, pero que está realizándolo así, yo como conductor tengo una responsabilidad también, y es autorregular mi velocidad. Entonces, hoy día lo que genera el principal daño, consecuencia de los siniestros viales es la velocidad, pero por lejos. O sea, tú puedes atropellar a alguien, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, a 30 kilómetros por hora, y esa es la curva, esa es la campana de Gauss que se rompe para decir, sobre los 30 kilómetros por hora ya es muy probable que yo pueda estar envuelto en un hecho donde exista un fallecido. Entonces, yo como conductor tengo que tener muy claro eso, pero claro, si no hay educación vial, me pierdo con toda esa información, con todo lo que estoy explicando recién, y me voy solamente al número de la señal. Y más encima, como uno está acostumbrado a nunca respetar un límite, y no me refiero a nosotros los chilenos, esto, acá hay literatura internacional que da cuenta de ello.
En general, hay un 30% de conductores que nunca va a respetar el máximo y siempre va a circular sobre el máximo de velocidad. Esto es a nivel internacional. El mismo manual de señalización de tránsito, que está sacado por decreto 78, indica no necesariamente la instalación de un máximo de velocidad va a decir a la velocidad que tiene que circular una persona. Por lo tanto tengo que adecuar también las condiciones de la vía, la infraestructura. Sí, José Antonio. Dicho es, la educación es fundamental. Sí, porque acá en nuestro país nos enseñan a manejar, pero no conducir. O sea, nos enseñan a pasar el cambio, a doblar, a prender los intermitentes, qué sé yo, pero no conducir. Y ya una vez cuando uno sale a la calle con otros vehículos hay que aprender a compartir. Y ahí sabemos que además de un problema de educación vial, estamos frente a faltas de confianza en todo. Porque si yo confío en que tú vas a parar en el rojo y no lo haces, se pierde la confianza. Y lo mismo en el otro, si yo confío que tú estás pasando con el verde, digamos, y el otro vehículo está en el rojo, que ese vehículo se va a detener. Y lo mismo también en el tema de los peatones. ¿Cómo se va dando esa conversación más allá de las normas del tránsito, más allá de que se puedan poner más semáforos? Porque eso es lo otro. Hoy día tenemos semáforos en cada esquina. Y impresiona cómo hay personas que de un semáforo a otro las personas aceleran como si nada y el otro está en rojo, o sea, en menos de una cuadra aceleran y llegan a autos, obviamente a velocidades muy, muy altas en ese tramo. Estamos llenándonos de lo motoro y aún así se generan todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es ya el límite que puede llegar la legislación y ya hay que empezar a actuar urgentemente desde la base? Tocaste muchos temas súper importantes, Luis. Primero, la diferencia entre conducir y manejar. Legalmente lo que se amarra es la conducción. Por eso que todas las infracciones de tránsito se cursan por conducir en estado de ebriedad, conducir hablando por celular, conducir no atento a las condiciones, no por el manejo. Sin embargo, el manejo es súper relevante porque si tú vas conduciendo, manejando y se te revienta el neumático trasero, y ¿qué haces tú? ¿Cómo tienes ese control de la pericia del vehículo? Eso es fundamental porque te puede salvar la vida a ti o al resto. Entonces, ambas situaciones siempre deben ir de la mano. Saber conducir bien y saber manejar bien. Eso es fundamental. Ahora, sobre el máximo de velocidad que debiera existir. Hoy día, mira, existen dos grandes miradas en el mundo. Todo esto muy, 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 muy breve. Esto viene del año 92, 93 en Suecia, cuando se crea el concepto de visión cero, que pasa a ser parte de la política gubernamental de Suecia en el año 97. Y con eso todos los países empiezan a igualar, a copiar este gran cambio de paradigma que tuvo Suecia, donde decir, ¿sabes qué? A mí los accidentes ya no me importan. No quiero bajar accidentes de tránsito, quiero bajar fallecidos y lesionados graves. Entonces me dedico a otras cosas, sobre todo a amarrar lo que son las elementos de seguridad pasiva. Se produce el accidente, se produce el siniestro, pero ¿cómo hago para que las consecuencias no sean tan graves? Dicho eso, dentro de los muchos elementos que se empiezan a investigar y a considerar, está la regulación, el manejo de cuál es la velocidad máxima ideal en ciudad. Entonces, hoy día hay una fuerte corriente que está seguida por ciudades, no tanto países, pero sí ciudades en Inglaterra, España, Suecia, Irlanda, o sea, estamos hablando de países que se toman esto en serio, donde el máximo de velocidad, Camila, Luis, ustedes pueden decir, oye, pero ¿cómo es posible? El máximo de velocidad en zona urbana es 30 kilómetros por hora. Para pistas, para calles, en el fondo, que tienes una pista por sentido. Y tú me dices, pero ¿cómo hacer 30 si al final los autos están hechos para andar a 90, 80, 100 en zona urbana, fácil? Y por otro lado, si voy a 30 voy a llegar tarde. No es tan así. Se sabe que una persona en promedio se desplaza 7 kilómetros. Eso es un viaje común y corriente de una persona X, promedio. Y en estos 7 kilómetros, lo que tú vas a ganar en llegar antes a un lugar en tiempo es muy poquito si andas excediendo los máximos de velocidad. Sobre todo en horas puntas, porque en las horas puntas, cada vez como ingresa una cantidad de vehículos enorme a las ciudades, a Concepción, a Santiago, a todos lados llegan muchos vehículos, tenemos una tasa de motorización que aumenta en promedio un 5%, 5, 6,4% anualmente. Eso indica que cada vez tenemos más autos en las mismas calles. Y eso hace de que en el fondo uno vaya más lento siempre. Bueno, la velocidad de operación en horas punta mañana, horas punta mediodía, horas punta tarde, van entre los 13
y los 23 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la cual tú vas en esos 7 kilómetros, es lo que te desplaza. Entonces, si yo te digo, mira, el máximo va a ser 30, en el fondo no estás perdiendo mucho tiempo. ¿Y qué se gana con eso? Por ejemplo, salvar vidas. ¿Ya? Entonces, hay ciudades que son... Y de hecho, este concepto de manejar el máximo de velocidad como zona máximo 30, hoy día ha llevado a que hay ciudades, sobre todo en España, por ejemplo, que tienen hace más de 10 años, 10, cumplen con el concepto de visión cero, que no han tenido ningún fallecido en accidente de tránsito. 10 años. Imagínate lo que es eso. Nosotros estamos acostumbrados a tener más de 2.000 muertos por accidente de tránsito todos los años. Brutal. Ahora, José Antonio, creo que has dado con un punto clave y es respecto también de cómo están saliendo desde las fábricas los vehículos, cuánta velocidad es la que pueden alcanzar, porque eso casi para muchas personas es una invitación a sacarle ese kilometraje. Tuvimos un ejemplo aquí bien lamentable de un conductor, un piloto de rally, que en el puente Yacolén se grabó él mismo conduciendo a más de 230 kilómetros por hora y diciendo en el video, mira cómo corre. No recuerdo bien cuál fue el adjetivo que utilizó, pero ahí hay otro tema también que no les compete a ninguno de ustedes que están aquí, sino que también a quien regula finalmente qué es lo que pasa con los vehículos que están entrando al país y que se están vendiendo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, para también aprovechar esta oportunidad y preguntarle los datos, más bien los detalles respecto de lo que es una reconstitución de escena. Esto ocurrió la semana pasada, entendemos, ¿verdad?, en calle 8 Oriente, a la altura de calle Las Violetas, en la comuna de Chiguayante. Para quienes nos ven desde otras comunas o ciudades de Chile, es una avenida que para muchos es prácticamente una autopista. Desde que se inauguró 8 Oriente, que han habido situaciones complejas respecto de la velocidad, tanto de las micros que por ahí circulan como de los vehículos particulares, con pocos cruces para peatones también, que esa es otra crítica que se ha hecho. ¿Cómo se desarrolla una reconstitución de escena como esta? Mira, básicamente una reconstitución de escena es una diligencia súper importante que la tiene que guiar y dirigir el fiscal. Y en este minuto yo felicito al fiscal porque hizo una buena reconstitución de escena. Natalia trajo peritos de Santiago, o sea, gente profesional, para hacer un levantamiento de lo que realmente ocurrió, como dice el nombre, reconstituir la escena del crimen. Ese es el cuento. Entonces, hay que tener peritos, fotógrafos, planimétricos, para hacer un contraste de la información que se dice que ocurrió y lo que realmente habría ocurrido. ¿Y quién dice lo que ocurrió? ¿En este caso fue la persona que estaba imputada por el delito? No se presentó, pero sí estaban los testigos, y en el caso de Martín hay 2 videos bastante relevantes en los que se ve todo lo que ocurrió. Ahora, la vida, uno de esos videos yo lo recibí en marzo, entonces una persona lo guardó y yo le agradezco mucho que no lo haya difundido en redes sociales, porque uno tiende al morbo, ¿verdad? Pero fue bastante cautelosa. Entonces, y ese video se presentó y en el que se veía mucho más, digamos, en lo que se veía en el otro video. Entonces, con estos videos, más los relatos de los testigos, que era como un poco contradictorio con lo que señaló la imputada en su momento, se realiza esta reconstitución. ¿Y no está obligada el imputado o la imputada en asistir? Debería estar obligada, debería haber participado por el bien de ella. En definitiva, lo importante de la reconstitución de escena, como Natalia lo dice, tener a todos los testigos y poder, con la versión de ellos, graficar en fotografía, en planimetría, tal cual como ocurrió el hecho, con todos los antecedentes de las cámaras, es poder llevar eso posteriormente al juicio y demostrar, mira, esto así pasó. Porque tiene que ver con la visión que tenía la persona, el lente con que se tomó la fotografía de la reconstitución de escena, que no puede ser cualquier lente. Hay muchas cosas técnicas que son fundamentales y para eso es importante el trabajo del perito, que yo felicito a José Antonio por el excelente, yo vi el peritaje que hizo, es un peritaje, me atrevería a ser mejor que los que de las instituciones públicas. Ya, o sea, un peritaje súper profesional. Sí, ese que hizo don Eduardo también. Claro, hay un muy buen trabajo de parte de la reconstitución que está aportando a la Fiscalía para esta investigación. Hubiese sido importante que hubiese estado la imputada, lamentamos que no haya participado, desconocemos el motivo. Bueno, lo conocemos, pero no lo vamos a difundir. Todos estos antecedentes que se recogen luego de una reconstitución de escena, luego, ¿cómo son utilizados en el juicio que estamos a la espera? No sé si ya tenemos confirmación de cuándo podría iniciar, pero
¿Esto cómo se lleva como prueba? Cada A un perito juicio. debería evacuar o hacer un informe que va a la fiscalía y que posteriormente se defiende en el juicio oral. Claro. Entonces cada perito va a aportar el planimétrico, el fotográfico y va a reconstituir y va a decir, esto sí es posible. Una cosa, por ejemplo, si yo estaba acá, ¿puedo mirar? ¿Alcanzo a ver? ¿Se daba la luminosidad? Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, si tengo luz amarilla y tú andas del color rojo, probablemente no vaya a ver tu camiseta roja, la vaya a ver naranja. Cosas que van a distorsionar y es súper importante trabajar con peritos muy bien formados para que puedan hacer un real levantamiento de lo que ocurrió. Y ahora, perdón, pero estos peritajes, y que se entienda bien, no son únicamente para la parte de la víctima, ¿no? En este caso. De ahí me imagino la importancia de que hubiese estado la otra parte también presente. también le puede servir, claro. claro, una reconstitución de escena, en el fondo lo que busca es esclarecer los hechos, no darle la razón a una o a otra parte, ¿no? No, Claro. de hecho tiene la característica de ser neutral, de hacer un levantamiento de realmente lo que habría sucedido. Por eso es súper importante la dirección del fiscal con respecto a los peritos, para que utilicen la herramienta correcta, hagan las Claro, pero no mediciones sea correctas. cuestionado por el juez tampoco. Natalia, ¿qué tan común? Porque tú estás representando hoy día a familias también que están pasando por lo mismo que pasaste tú. ¿Qué tan común o qué tan poco común es que se haga una reconstitución de escena en el caso de un atropello con resultado de muerte? Porque destacan mucho la labor del fiscal. Al parecer es poco común, podemos desprender, Sí, ¿o no? La verdad es que tiene que ver un poco ahí con lo que el fiscal determine. Ya, ahora nosotros estamos apoyando un caso bastante importante que es la comuna de Curacaví. José Antonio gentilmente también está asesorando. ¿Ya? Ahora, es importante destacar que todo lo que hacemos en la corporación es gratuito. Nosotros ayudamos a todos porque entendemos lo complejo que es y el costo tan alto que tiene para las familias. Porque si llegó Carabinero en primera instancia y el sitio de suceso, que generalmente se adultera, creo que es el término, se mueven cosas, entonces después los testigos llegan y cuentan como no, esto estaba acá. Entonces es importante hacer esta reconstitución. En el caso de mi hijo en particular, está muy orientado a la velocidad. Es la velocidad lo que quita la vida, ¿ya? Todo lo demás, como bien lo explicó José, tiene que ver con otras causas. Pero si yo voy a una velocidad imprudente, le voy a quitar la vida a una persona. Exacto. Ahora, Natalia, recogiendo un poco ese punto, y aquí le hago la pregunta particularmente a Juan Carlos y a José Antonio, y aquí sin querer tampoco herir ninguna susceptibilidad, entendiendo que usted fue parte de las filas de la Policía de Investigaciones, pero ¿están realmente capacitadas nuestras policías para resguardar una escena del crimen, un sitio del suceso? ¿Por qué se lo pregunto? Porque en otros casos también ha ocurrido, ¿no? Que se han alterado de manera tal los sitios del suceso que ha sido imposible dar con respuestas, como fue la crítica que se hizo en el caso del pequeño Tomás Bravo, por ejemplo. Sí. Cómo se alteró, es otro crimen totalmente distinto en sus características, pero se suma la crítica. está la crítica ahí, ¿no? Sí, eso es muy cierto lo que dices tú. Un jefe mío una vez dijo, somos seres humanos y siempre van a haber errores. Y lo he visto mucho en diversos casos que no vienen hoy día a comentarlos. Pero sí, se requiere mucho mayor profesionalismo y eso lo estaban recién viendo con la ley de tránsito y pasa en todas las instituciones. Hemos visto como en otras áreas, para no herir susceptibilidades, como dices tú, en el área de la educación, en el área de la salud, siempre hay falencias. Y no puedo decir que en la Policía de Investigación no haya falencias. Hay excelentes trabajos y los podemos discutir otro día, pero sí cometemos errores, todos, como seres humanos. Pero sí debo reconocer, y voy a destacar el trabajo de José Antonio, que me pareció súper sólido y me atrevería a decir que bastante superior a lo que yo he visto, no solamente en la PDI, sino en el caso del ABOCAR, en el sistema público, porque es súper importante la visión que tenga el fiscal. Él es el que está encargado de la investigación, no las policías. Claro, y ahí, José Antonio, preguntarte con respecto a lo mismo, y además también que triste es que tener que acudir a peritos externos y no confiar en lo que nos dicen nuestras policías que están supuestamente especializadas. Claro. De Juan Carlos. Y adhiero con que tenemos un nivel de policías en general, policía civil uniformada, Carabinero y PDI, que está muy por sobre lo que tenemos en la región. Yo como civil, porque yo soy ingeniero en tránsito,
Yo como civil trabajé 8 años en Carabineros, ¿ya? Y haciendo docencia, revisando estudios, trabajé también en la CIAT, apoyando en capacitaciones, etcétera. Por eso que conozco bien el sistema, cómo funciona. Y por eso que Juan Carlos también dice que los informes en general son de buena factura, porque conozco el cómo se hacen y conozco también algunas falencias o carencias que pueden tener. Y a nosotros nos tocaba capacitar a la policía de Argentina, Gendarmería, Avenida Chile, a la policía de Colombia, a la policía de Ecuador. Entonces, en general tenemos un muy buen nivel a nivel regional, pero eso no implica que no se hagan algunas cosas de manera correcta, ¿eh? Y por ejemplo, como decía Natalia, existe en este caso en particular una clara alteración del sitio con el movimiento del vehículo posterior al siniestro, lo que hace finalmente tener velocidades de operación del vehículo y de impacto con el peatón más bajas de las reales, ¿ya? Entonces ahí hay un tema grave. Eh, bueno, y hacer mención también de que hoy día, y este es un llamado que yo ya llevo haciendo hace mucho tiempo, y es que en Chile necesitamos profesionalizar la labor de las fiscalías en términos de seguridad vial y en términos de accidentabilidad. Porque hoy día existe un solo ente, que es Carabineros de Chile, mediante la CIAT o las IAT, eh, las unidades o departamentos a nivel regionales de investigación de accidentes de tránsito, que son las únicas capaces de poder mostrar qué fue lo que ocurrió y son las únicas capaces de emitir causas basales, ¿ah? El resto somos capacitados para poder dar causas basales probables, pero la única causa basal es la de la CIA. Eso significa que tiene más peso. ¿Ah? No es que sea una palabra escrita en piedra. ¿Ah? Puede, obviamente, si uno no tiene los antecedentes, de poder bajar ese informe. Pero, y los fiscales, por otro lado, tienen una carga de trabajo y una especialización de temas tan variados que no los hace, no les permite llevar a cabo de fondo una real comprensión con todas las aristas que tienen estos temas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, para investigar un accidente de tránsito no es solamente saberse la ley de tránsito al revés y al derecho. No es solamente saberse fórmulas de distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de percepción, distancia total. No es solo eso. Es también conocer otros aspectos transversales y que muchas veces son desconocidos por investigadores y más aún por fiscales. Entonces, España, hace ya cerca de 8 años, tiene una fiscalía especializada, se llama Fiscalía de la Seguridad Vial. Entonces, tú tienes abogados, tienes jueces, tienes peritos, que todo lo que ven en todo el día son accidentes de tránsito. Entonces, ellos, ¿qué va haciendo? Que finalmente se van poniendo muy expertos y en 10 años tienes jueces, tienes fiscales, que son muy potentes, son muy robustas, ¿ah? Esa instancia de impartir justicia como país. Entonces, en Chile hoy día, lamentablemente, carecemos de eso. Es verdad, hoy día no existe conocimiento, imagínate, en los colegios, en los niños, en los jóvenes, entonces, y eso se va traspasando hacia arriba. No tenemos hoy día algo más alternativo. Mira, existen los peritos que están nombrados por el Poder Judicial, sí, pero son pocos y algunas calidades de los trabajos tampoco son tan recomendables, ¿eh? Me ha tocado ver varios, participar de varios juicios, entonces falta robustecer esa parte a nivel nacional. Sí, bueno, estamos ahí al debe quizás en algunas cosas, como bien decías, José Antonio. Hay que destacar también el rol de nuestras policías respecto de lo que pasa en la región, me imagino, latinoamericana, a eso te refieres, pero sin duda que hay mucho por mejorar todavía y subsanar, y para eso existen corporaciones como Martín por la Vida, que buscan ayudar a las familias entregando herramientas, pero también esa contención en un momento tan complejo como es perder a un ser amado, además en un contexto de manera tan abrupta, ¿no? Sin nada que diera luces de lo que podría ocurrir. Y yo creo que ese shock, pasarlo acompañada en este caso por personas que con amor, pero que también con mucha vocación y con ganas de cambiar las cosas lo están haciendo hoy día, como es tu caso, Natalia, para que finalmente nos cuentes a qué tenemos que estar atentos ahora, tanto en el caso particular como el de Martín, pero también con lo que está pasando hoy día con la corporación, ¿no? Que me imagino siguen trabajando constantemente. Sí, absolutamente. Bueno, yo quiero agradecer a todos los profesionales que en general son amigos míos y personas que se han acercado, que hoy día forman parte de la corporación. Tengo médicos atendiendo gratuitamente a las víctimas de siniestros viales, realizando contención en el área de salud mental. De profesión yo soy psicóloga, claro que todavía no puedo volver a ejercer,
pero porque también estoy en mi propio tratamiento, como para superar este futuro que anhelaste y que ya no está. No es fácil despertar todos los días. Creo que no existen palabras, y es lo que converso con otras madres que han perdido hijos de un momento a otro, un hijo sano, un hijo que llevaba un regalo porque lo tenías que ir a buscar para que él fuera a entregarle ese regalo a una persona especial. Entonces Martín llevaba un peluche grande. Entonces había propositividad vital, habían amistades, había un futuro, había una carrera que él estaba estudiando, que era su elección. Entonces un hermano que extraña a su hermano mayor, que eran muy unidos, y esto quedas como viviendo en un limbo extraño, quedas como con una maternidad atípica, porque sigues siendo madre de un hijo que no está presente. Y esto lo comparto mucho con otras mamás y con otros papás. Hay papás que han llevado causas muy potentes también a lo largo de Chile. Entonces, en realidad es como que si te entendieras, como si formaras parte de una nueva comunidad, una nueva ciudad, y empiezas como a hablar el mismo idioma y a encontrarte en los mismos ojos de los otros. Entonces, quiero agradecer también a mis amigos psicólogos que atienden gratuitamente, a la abogada que es pero muy pro, la Ángela Contreras. Ella siempre está dispuesta a ayudar gratuitamente, que un abogado hoy día quiere ayudar gratuitamente, ir a una audiencia, estar en un juicio, prepararse. Estamos haciendo pasantía con la Universidad del Desarrollo, con jóvenes de Derecho, que están colaborando y cada vez que ingresan quieren quedarse en la corporación, ¿no? Yo me quiero quedar, quiero seguir ayudando. Y eso resulta muy bonito. Entonces, todos los que se sumen a mí desde todo ámbito, hay geógrafos realizando mapas de calor con respecto a las zonas de altas velocidades, y los estamos presentando, enviando a la Seremía de Educación, a la Seremía de Transporte. El otro día conversaba con Carabineros, nos pedían que fuéramos a dar charlas respecto a esto, generar mayor empatía también, con qué pasa cuando estamos con el siniestro ahí y cuando llegan las víctimas. ¿Qué pasa si tú ves a alguien que debería estar resguardando el lugar, pero está mirando el celular? Entonces, hay cosas que tienen que ver con la empatía, con el trauma que está viviendo la persona. Quiero tocar un poquito el tema respecto a las policías. Si bien Carabineros y PDI intentan hacer un mejor trabajo, ellos también están bastante escasos de instrumentos. De recursos, sí. Entonces, por ejemplo, hay casos que hemos visto, informes en que dice no se pudo realizar las medidas de velocidad porque no se contaba con los instrumentos. Y es potente. Nosotros ese día de la reconstitución, si bien llevamos los equipos, un dron, te das cuenta que son cosas que las policías deberían tener y que no cuentan. Y que no cuentan. Y no pasa por ello. Es verdad, No, es verdad. Y además también dentro de la empatía, a propósito, para evitar que se alteren los sitios del suceso en caso de accidente, la presión que generan los otros automóviles para que se dé luego el tránsito va afectando también el desarrollo de esa investigación. Tenemos mucho que aprender como peatones, como conductores, como sociedad, y por eso agradecemos que a los tres hayan estado acá, nos hayan enseñado y nos hayan abierto también esta puerta para que conversemos en casa sobre estas materias. Sí, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la oportunidad y hacer un llamado a la comunidad a ser buenas personas en el uso de los espacios públicos. Hay que ser buenas personas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, José Antonio, por esta conexión con Matinal Nuestra Casa. Hasta pronto. 11 de la mañana con 8 minutitos. Estamos ya prontos a hacer la antepenúltima pausa comercial ya. Pues 20 graditos tenemos hasta ahora en el Gran Concepción. Quédese con nosotros, vamos y volvemos.